un verdadero punto de inflexión para miles de estudiantes en Colombia cada año, la preparación para el examen ICEFES. Uf, el ICEFES. Sí, sí, Es una prueba que, vamos, abre puertas, define caminos y, claro, genera un montón de nervios, ¿no? sin duda. La presión es alta, altísima. Y la forma de prepararse puede marcar una diferencia enorme, claro. Exacto. Y para analizar esto nos basamos hoy en un guión, bueno, una reflexión bastante profunda de la gente de OnTarget Academia Virtual. ¿Ah, sí? Este material pone el dedo en la llaga, ¿sabes? Sobre una práctica súper extendida. Estudiar casi exclusivamente con preguntas filtradas de exámenes anteriores. Uf, ese es un clásico. Casi un rito de paso en la preparación para muchos, sí. Buscar esos exámenes pasados, los videos que lo resuelven. Totalmente. Vamos, que todos conocemos a alguien que lo hace o lo hemos hecho alguna vez. Pero el argumento central que vamos a desgranar hoy, según esta fuente, es que, aunque mirar esas preguntas tiene cierto valor, a ver, no es inútil del todo, quedarse solo ahí es... Es quedarse corto. Exacto. Es como intentar correr una maratón entrenando solo en los primeros 100 metros. No. Puede ser un error que limita muchísimo el potencial real. Una limitación que quizás no es obvia a primera vista, ¿eh? Porque parece que se está estudiando mucho y de forma muy específica para el examen. Justo ahí está el núcleo del asunto. Así que nuestro objetivo en esta charla es entender a fondo por qué depender solo de material filtrado no basta y qué significa realmente, bueno, desde la perspectiva de este análisis, una preparación que sí mueva la aguja, que sea verdaderamente efectiva. Perfecto. Vale, pues vamos a meternos en faena. Venga. Y creo que lo primero es entender el contexto que plantea la fuente. Para prepararse bien, hay que entender cómo funciona la evaluación. No es magia negra, ¿sabes? Es un sistema con una lógica detrás. Y esa lógica, según adelantas, no va tanto de memorizar respuestas exactas, ¿no? Exacto. El análisis de OnTarget argumenta, y bueno, con bastante fundamento técnico detrás, que el enfoque principal de estas pruebas modernas no es la memoria pura, la de repetir como un loro, Ajá. sino algo más relacionado con la habilidad de razonar, de aplicar conocimiento en situaciones nuevas. Eso es lo clave. Entiendo, pero, a ver, para ser justos, el propio material que analizamos reconoce que ver esas preguntas filtradas, los vídeos explicativos y todo eso, sí aporta algo al principio, ¿verdad? No es tirar el tiempo. Correcto. Y es importante reconocerlo. No se trata de demonizar esa práctica por completo, ¿eh? A ver cómo se resuelva en preguntas tipo ICEFES permite familiarizarse. Claro, con el formato. Eso es, con el formato, el estilo de redacción, los tipos de gráficos o textos que suelen usar. Ayuda a entender qué se espera, cómo se aplica una fórmula específica justo en ese contexto o qué tipo de interpretación de texto es la habitual. Es como un primer reconocimiento del terreno, ¿no? Te da una idea del mapa general de la prueba. Exactamente. Esa familiarización inicial, pues mira, reduce la ansiedad del factor sorpresa y puede dar una base sobre la que construir. Sirve para entender la dinámica, digamos. Vale, eso tiene sentido. Como una primera toma de contacto. Pero entonces, ¿dónde traza la línea este análisis? ¿Cuándo deja de ser útil esa familiarización y, bueno, se convierte en una limitación? Aquí viene el kit de la cuestión. Aquí es donde el guión de OnTarget introduce el argumento central y, yo diría, más potente. El problema fundamental surge cuando la preparación se centra casi exclusivamente en ver, repetir y, sobre todo, memorizar las soluciones de las mismas preguntas filtradas una y otra vez. Ah, claro. Cuando esto ocurre, lo que se está entrenando de forma prioritaria es la memoria a corto y largo plazo para esas respuestas específicas. Nada más. Entrenas para reconocer el problema que ya conoces, no para resolver problemas en general. Algo así. Precisamente. Exacto. Y esto choca frontalmente con el mecanismo de evaluación real del ICEFES y de muchas otras pruebas estandarizadas serias a nivel internacional. La fuente lo deja muy claro. Esta práctica entrena la memoria, sí, pero no desarrolla significativamente la capacidad de pensar críticamente, de analizar datos nuevos o de resolver problemas inéditos. Y ahí es donde entra ese concepto clave que mencionaste antes, ¿no? La teoría de respuesta al ítem. Suena un poco técnico. Sí, TRI, o IRT en inglés. Exacto. Lo fascinante aquí, y que este material explica muy bien, es cómo se evalúa realmente la habilidad. El ICE, igual que pruebas de referencia global como el SAT en Estados Unidos, las pruebas PISA que comparan sistemas educativos o el TOEFL para inglés.
Pruebas importantes, vaya. Muy importantes. Pues se basan en modelos psicométricos avanzados, y la teoría de respuesta al ítem es uno de los más usados. Vale, suena técnico, pero ¿qué significa eso en la práctica para el estudiante que se presenta al examen? Pues significa que la prueba no está diseñada principalmente para medir cuánto recuerdas de memoria, ¿sabes? Sino para estimar tu nivel de habilidad, digamos, subyacente en un área determinada. Habilidad en mates, en lectura. Eso es, matemáticas, lectura crítica, ciencias. Y lo hace observando cómo te desempeñas ante un conjunto de preguntas que están calibradas, que se sabe cómo funcionan, y muchas de ellas serán nuevas para quien hace el examen. O sea, que si una pregunta ya la he visto 1000 veces y me sé la respuesta de memoria, esa pregunta ya no sirve para medir mi habilidad real. Es eso. Desde la perspectiva de la TRI, esa pregunta específica pierde gran parte de su valor evaluativo para ti. Exacto. Si el examen estuviera lleno de preguntas que mucha gente ya conoce de memoria, el resultado no reflejaría la habilidad real de los estudiantes para enfrentarse a desafíos nuevos, Claro. que es lo que se busca medir. Sería una prueba de memoria colectiva, no de competencia real. Vale. Eso empieza a desmontar bastante la idea de que basta con aprenderse el examen anterior. Entonces, ¿cómo funciona esta TRI para medir esa habilidad real? Va más allá de simplemente contar cuántas respuestas correctas tienes, porque eso es lo que uno piensa siempre. Muchísimo más allá. Y aquí el análisis que tenemos es muy clarificador. A ver, simplificando un modelo estadístico que es complejo, hay varios puntos clave. Primero, la dificultad variable. Cada pregunta del examen tiene un nivel de dificultad estimado estadísticamente. Hay preguntas fáciles, que la mayoría debería poder contestar con una preparación mínima, preguntas de dificultad media y preguntas difíciles, que solo los estudiantes con una habilidad más alta en esa área suelen resolver correctamente. O sea, no todas las preguntas pesan lo mismo en términos de desafío. No es lo mismo acertar una fácil que una difícil. Exacto. Y esto nos lleva al segundo punto, el poder de discriminación. Además de la dificultad, cada pregunta tiene una capacidad diferente para distinguir entre estudiantes con alta habilidad y estudiantes con baja habilidad. ¿Cómo es eso? Pues una pregunta ideal, para el modelo, es aquella que los estudiantes con alta habilidad tienden a responder bien y los de baja habilidad tienden a responder mal. Separa, ¿entiendes? Ya. ¿Y si una pregunta la aciertan casi todos o casi nadie? ¿Qué pasa ahí? Pues pierde poder de discriminación. Si es muy fácil y la aciertan todos, no diferencia bien entre los de arriba y los de abajo. Si es extremadamente difícil o quizá está mal planteada y la fallan casi todos, tampoco diferencia bien entre los niveles de habilidad. Las preguntas más valiosas para el modelo son las que separan eficazmente a los estudiantes según su competencia real. Entendido. Dificultad y capacidad de diferenciar. Pero, ¿qué pasa con la suerte? En un examen de opción múltiple siempre existe la posibilidad de acertar por chiripa, ¿no? Buen punto, sí. Ese es el tercer elemento crucial que considera la TRI, el control del azar. El modelo sabe perfectamente que en una pregunta con, pongamos, 4 opciones, hay un 25% de probabilidad de acertar simplemente eligiendo al azar. Claro. Pues el sistema tiene en cuenta esta probabilidad base. No basta con tener un golpe de suerte en una pregunta difícil. El modelo busca patrones de respuesta consistentes a lo largo de todo el examen. Patrones. ¿Sí? Si aciertas preguntas difíciles pero fallas consistentemente en las fáciles o medias, el modelo puede interpretar que esos aciertos difíciles fueron probablemente por azar, no por habilidad genuina, o la chamusquina, digamos. Vale. Entonces, el sistema intenta ver más allá de la suerte y de las respuestas individuales, buscando un patrón que refleje una habilidad consistente, ¿no? Como una visión general. Exactamente. El modelo TRI integra toda esta información, la dificultad de las preguntas que aciertas y fallas, el poder de discriminación de esas preguntas y la probabilidad de acertar por azar, para calcular una estimación de la habilidad del estudiante. Técnicamente a esta estimación se le llama teta. Teta, la letra griega. Esa misma, teta. Ese es el número mágico, por así decirlo, que representa la estimación de tu nivel de competencia en el área evaluada, basada en cómo has respondido en el examen. Vale. Y ese valor teta es el que luego se transforma, mediante una escala, en el puntaje final que recibe el estudiante en el IFES, el número que todos esperan. Y aquí viene lo realmente impactante que adelantabas antes, que me dejó pensando. Sí, yo creo que es la implicación más importante que subraya el análisis de OnTarget, y es esta. 2 estudiantes pueden obtener exactamente el mismo número de respuestas correctas en el examen, pero terminar con puntajes finales diferentes. Ostras,
Eso sí que desmonta totalmente la idea de que solo cuenta el número de aciertos. A ver, explícame eso un poco más. ¿Qué es fuerte? Imagina dos estudiantes, Ana y David. Ambos aciertan 70 preguntas de 100. El mismo número. ¿Vale? Pero Ana acertó muchas preguntas fáciles y medias, y falló la mayoría de las difíciles y de las que tenían alto poder de discriminación. David, en cambio, acertó quizá menos preguntas fáciles, pero demostró ser capaz de resolver correctamente una buena parte de las preguntas más difíciles y que mejor diferencian los niveles altos de habilidad. Ajá. Aunque ambos tienen 70 aciertos, el modelo TRI probablemente le asignará a David un valor teta, o sea, una habilidad estimada más alto que a Ana. Porque las respuestas de David, aunque sean las mismas en cantidad, demuestran una capacidad superior para enfrentar retos complejos, que es lo que la prueba valora más al final. Precisamente, el patrón de respuestas de David es más consistente con un nivel de habilidad alto. El de Ana, aunque tenga el mismo número bruto de aciertos, sugiere un dominio menor de los aspectos más avanzados del área evaluada. Queda clarísimo. Entonces, no es solo cuántas aciertas, sino cuáles aciertas y qué patrón de respuestas construyes a lo largo del examen. Esto realmente cambia la perspectiva por completo. Totalmente. Memorizar respuestas de exámenes pasados parece ahora una estrategia pues muy superficial, ¿no? Es como intentar impresionar a un jurado de cocina presentando siempre el mismo plato sencillo que te sale bien, en lugar de demostrar que puedes improvisar y crear algo complejo con ingredientes nuevos que te ven. Es una buena analogía, sí. Y la fuente que estamos analizando usa otra también muy gráfica, muy visual. Estudiar solo con material filtrado es como entrenar para una maratón corriendo siempre en una cinta estática, una caminadora. Ya veo. Puedes sudar, sentir que avanzas kilómetros, cumplir con tu rutina, pero sigues exactamente en el mismo sitio físico. No estás desarrollando la capacidad real de enfrentarte a un terreno variado, con cuestas inesperadas, cambios de superficie, el clima, que es lo que te vas a encontrar en la maratón real. Una imagen muy potente, sí, señor. Te da una falsa sensación de progreso, cuando en realidad no estás preparado para la carrera de verdad. Exacto. Engaña sobre tu preparación real para el desafío auténtico. ¿Te confías? Vale, aceptando esta limitación tan importante del material filtrado, que parece evidente ahora, ¿cuál es entonces la recomendación que propone este guión de Ontarry para una preparación que sí sea efectiva? ¿Cómo se sale de la cinta estática? Pues la recomendación central es directa y la verdad bastante lógica si sigues el razonamiento anterior. Para que la habilidad real, ese nivel Z, crezca de verdad, es imprescindible enfrentarse sistemáticamente a preguntas inéditas. ¿Inéditas? Sí, a problemas nuevos, a situaciones de examen que no se hayan visto antes. Que no tengas la solución memorizada. ¿Y por qué específicamente inéditas? ¿Qué tienen de mágico? No es magia. Es la forma en que funciona el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades cognitivas. Cuando te enfrentas a una pregunta nueva, una que tu memoria no reconoce, tu cerebro no tiene un atajo fácil. Tiene que hacer todo el trabajo completo. Primero, tiene que analizar la información que le dan, sea un texto, un gráfico, datos. Segundo, identificar el problema real que te están pidiendo exactamente. Tercero, recuperar conceptos, fórmulas o conocimientos relevantes de tu memoria a largo plazo, lo que ya sabes. Cuarto, y muy importante, aplicar esos conocimientos de forma flexible a esta situación específica y nueva. Y quinto, razonar, deducir, comparar las opciones y finalmente llegar a una solución. Es todo un proceso mental, vamos. Todo un proceso. Y es este proceso completo el que realmente fortalece las redes neuronales asociadas a esa habilidad. Es el ejercicio real. Entiendo. Es como ejercitar un músculo con un movimiento nuevo y completo, trabajando todas las fibras, en lugar de hacer solo una pequeña parte del recorrido que ya tienes dominada y no te cuesta nada. Exactamente esa es la idea. Las preguntas inéditas te obligan a transferir tu conocimiento a contextos desconocidos, a ser flexible mentalmente. Y eso es precisamente lo que la fuente argumenta que el ICFEFS busca medir a través de la TERI. Tu capacidad de pensar y resolver problemas, no solo tu capacidad de recordar respuestas vistas. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo enfocar el tiempo de estudio, ¿no? Quizás dedicar horas y horas a ver vídeos de soluciones de preguntas ya vistas, pues no es tan productivo como dedicar menos tiempo, pero a luchar activamente con problemas nuevos, aunque al principio cueste más y sea más frustrante.
Ese es el cambio de enfoque que sugiere el análisis, sí. No se trata solo de la cantidad de horas, sino de la calidad del desafío cognitivo al que te enfrentas durante esas horas. Buscar activamente lo nuevo, lo desconocido, aunque sea incómodo al principio, ahí está el crecimiento. Aquí es donde se pone realmente interesante de cara a la estrategia de preparación. Porque, claro, si tu meta es sacar un buen puntaje y el examen está diseñado para medir tu habilidad de pensar ante lo nuevo usando este sistema TRI, entonces su preparación tiene que simular eso. Tiene que ir en esa línea, ¿sí? Tiene todo el sentido que la fuente recalque que el ICFES no busca el campeón de la memorización de exámenes viejos, sino al que demuestra una habilidad de razonamiento más sólida y adaptable, al que sabe pensar. Correcto. Y es en este contexto que el material de OnTarget menciona como parte integral de su argumento lógicamente por qué entidades como ellos se dedican a diseñar bancos de preguntas y simulacros completamente inéditos, Ah, claro. calibrados con distintos niveles de dificultad y poder de discriminación, siguiendo los principios de la TRI. Crean ese entorno de desafío nuevo. O sea que el objetivo de usar ese material no es que te aprendas las respuestas de ese material en concreto. No, para nada. El objetivo es que te enfrentes al proceso de resolver problemas nuevos una y otra vez, que practiques el análisis, el razonamiento, la aplicación de conceptos en frío, que identifiques tus verdaderas debilidades. Las que salen cuando no tienes la chuleta mental de la respuesta vista. Exacto. Las preguntas que fallas consistentemente porque te falta habilidad en esa área, no porque no te acordabas de la respuesta específica. Y que, al enfrentarte a esos retos y aprender de ellos, pues tu nivel de habilidad real, tu Z, aumente de verdad. Es un cambio fundamental de mentalidad, ¿eh? Pasar de coleccionar respuestas conocidas a construir la capacidad de encontrar respuestas nuevas. Me gusta eso. Exacto. Construir el motor, no solo llenar el depósito con un tipo específico de combustible que quizás no sirva para todos los trayectos que te encuentres. Se trata de desarrollar la capacidad subyacente que la prueba intenta medir. Es más profundo. Muy bien, creo que el argumento está sólidamente planteado y las implicaciones son bastante claras. ¿Podríamos recapitular las ideas clave para tener una visión de conjunto, para que quede todo atado? Por supuesto. Sintetizando el análisis que hemos discutido, basado en el guión de OnTarget. 1. El material filtrado de exámenes ICFs anteriores tiene una utilidad inicial, sí, para familiarizarse con la prueba, pero es limitado. No hay que quedarse ahí. Vale. 2. Centrarse en memorizar esas preguntas entrena principalmente la memoria, no la habilidad de resolver problemas nuevos, que es lo crucial, lo que mide la prueba. Importantísimo. 3. El ICFES, como otras pruebas basadas en TRI, evalúa la habilidad estimada, el famoso teta, considerando la dificultad y la discriminación de las preguntas, y controlando el azar. No es un simple recuento de aciertos. Clave entender eso. 4. Por ello, y esto es impactante, 2 estudiantes con el mismo número de respuestas correctas pueden tener puntajes finales diferentes. El ejemplo de Ana y David. Exacto. Y 5. La recomendación clave para una preparación efectiva y para aumentar la habilidad real es enfrentarse constantemente a preguntas inéditas, a desafíos nuevos que obliguen a aplicar el conocimiento y a razonar de verdad. Perfecto. Creo que queda muy claro. El mensaje es potente. Valora lo aprendido por cualquier vía, sí, pero para realmente mejorar tu capacidad y tus posibilidades en el examen, tienes que buscar activamente el desafío. Tienes que salir de la zona de confort de lo ya visto. Totalmente. Hay que enfrentarse a lo nuevo, como sugiere la fuente. No queda otra si quieres mejorar de verdad. Ese es el núcleo del argumento. El crecimiento real está en el desafío desconocido. No hay atajos para eso. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues significa que la preparación más inteligente quizá no sea la que parece más fácil a corto plazo, repetir lo conocido una y otra vez, sino la que abraza la dificultad constructiva de lo nuevo, aunque cueste más al principio. Así es. La fuente cierra con una idea poderosa. Una mente fuerte y un resultado alto en pruebas como el ICFES se construyen enfrentándose a lo desconocido. No hay más secreto.
Una conclusión que invita no solo a reflexionar, sino a actuar de manera diferente en la preparación, cambiar el enfoque del estudio radicalmente. Totalmente. Y esto me deja pensando en algo que quizá va un poco más allá del ICFES en sí, pero que está muy conectado con todo lo que hemos hablado. A ver, Si estas pruebas, en el fondo, intentan medir nuestra habilidad para aplicar conocimiento y razonar ante situaciones nuevas, ¿estamos realmente cultivando esa habilidad en nuestro día a día? ¿En nuestra forma de aprender en general, más allá de los exámenes? es una excelente pregunta, sí señor. O nos estamos acostumbrando demasiado a buscar la respuesta rápida, la solución filtrada o premasticada, el resumen ya digerido que encontramos fácilmente online para casi todo. Justo a eso me refiero. En un mundo con acceso instantáneo a tanta información y, bueno, a respuestas prefabricadas para todo, estamos perdiendo la práctica, el hábito de enfrentarnos a problemas complejos desde cero, de construir nuestro propio razonamiento paso a paso, aunque sea más lento y difícil. Es posible que sí, que la facilidad nos esté volviendo un poco perezosos mentalmente. Quizás el consejo de enfrentarse a lo inédito no solo sirva para el ICFES, sino como un principio valioso para mantener nuestra mente ágil y nuestra capacidad de aprendizaje profunda en general, para la vida. Podría ser una habilidad crucial para navegar la complejidad del mundo actual, mucho más allá de cualquier examen. La capacidad de pensar críticamente ante lo nuevo, lo inesperado, en lugar de depender siempre de patrones o respuestas conocidas que igual ya no sirven. Sin duda. Una reflexión final interesante que surge de analizar cómo funciona una prueba como el ICFES. Algo en que pensar mientras cada uno decide cómo enfocar su propio aprendizaje, ¿no? Desde luego, da que pensar.